Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo una receta de pasta fresca para lasaña. Vamos a necesitar aceite de oliva y tengo mezclado en un bol el trigo sarraceno con el almidón de tapioca y la mitad de harina de arroz, es decir, 50 gramos. Necesitamos 8 gramos de psyllium, un poquito de sal, un poquito de agua y 2 huevos. Vamos a comenzar echando en un bol las harinas. 75 gramos de trigo sarraceno, 50 gramos de harina de arroz y 50 gramos de almidón de tapioca. Vamos a añadir a esta mezcla el psyllium. Y le vamos a echar 2 cucharadas de aceite de oliva. Yo estoy utilizando una cuchara de medir, es una cucharada sopera. Y en este caso he utilizado aceite de oliva virgen extra. Ya veréis que hacer una receta de pasta fresca es súper sencillo. Lo vamos a hacer con rodillo, sin necesidad de tener la máquina para pasta. Bueno, ahora a esta mezcla le vamos a añadir sal al gusto y un huevo. El otro huevo se lo añadiremos más adelante. Vamos a añadirle también 3 cucharaditas de agua, es agua del grifo normal, no hace falta que sea mineral. Y nos ponemos manos a la masa. Vamos a mezclarlo todo muy bien y veréis que se nos va a quedar una mezcla un tanto arenosa. Cuando empecemos a notar esa consistencia como de arenilla, es el momento de añadirle el otro huevo. Como siempre os digo, es mejor que lo hagáis poco a poco para ir controlando la consistencia de nuestra masa. Bueno, vamos a añadirle el huevo. Y a mezclarlo con la mano un poquito más. Ahora sí que vais a notar que se queda súper pegajoso. Pero no os preocupéis, porque las harinas sin gluten tardan un poquito más en absorber la humedad. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar 10 minutitos para que tanto las harinas como el psyllium empiecen a absorber esa humedad. Lo tapamos con un paño para que no se seque y lo dejamos reposar. Una vez que han pasado los 10 minutos veréis que está un poquito menos húmeda. Ahora es el momento de añadirle el resto de harina de arroz. Yo lo he añadido con la cuchara de medir, pero aproximadamente son 50 gramos. Vamos a ir mezclando y amasando hasta que nos quede una consistencia no tan pegajosa. Prácticamente no tiene que quedar nada pegajosa. Cuando nuestra masa empieza a tener una textura suave es el momento de enharinar la mesa y empezar a trabajar nuestra masa en la mesa. Cogemos nuestra masa y nos ponemos al lío cual panadero profesional. Vamos amasando, amasando y dejando que nuestra masa vaya cogiendo la harina que necesite. En la mesa he echado un poquito más de harina de arroz. Cuando empecemos a ver que nuestra masa ya no coge más harina y que no se pega en las manos ni en la mesa, vamos a dividir la masa en 2. Yo lo hago así porque me es más fácil estirarla. Al final necesitamos estirar la masa muy fina. Por lo tanto, si la trabajamos en pequeñas cantidades nos va a ser más fácil. Hacemos una especie de churrito, lo aplanamos con las manos y nos ponemos con el rodillo. Si nos es necesario que vemos que se nos pega, podemos añadir un poquito de harina más. Vamos estirando, estirando, necesitamos que quede muy finito, aproximadamente 1 o 2 milímetros. Ya veis que hemos conseguido una masa súper manejable, que no se parte y se puede mover con facilidad. Terminamos de estirarla bien. Y cuando la tengamos lista vamos a empezar a cortar nuestras láminas. Yo voy a medir el molde donde la voy a utilizar. Con un cuchillo hago las marcas para saber aproximadamente cómo tengo que cortar mis láminas. Las láminas las podéis conservar congelándolas. Simplemente tenéis que cortar cachos de papel de horno del tamaño de las láminas e ir poniéndolas encima para evitar que se pegue. Lo metéis en un tupper o en una bolsa que quede hermético y os aguanta hasta 4 meses. Cuando lo vayáis a utilizar, simplemente tenéis que sacarlo del congelador y montar vuestra lasaña. Bueno, hemos cortado la masa para darle una formita más rectangular, vamos retirando los excesos, no los tiréis porque los vamos a reutilizar luego y cortamos nuestras láminas.
Al hacer nuestra lasaña no va a ser necesario cocer esta pasta, porque como es pasta fresca, la podemos utilizar del tirón. Si te están gustando mis vídeos, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Ahora vamos separando con cuidadito nuestras láminas de la mesa para empezar a montar nuestra lasaña. Si se os parte alguna esquinita como a mí, no os preocupéis, no se va a notar nada. Para montar nuestra lasaña es muy importante poner salsa de tomate en la parte de abajo, para evitar que se quede pegada al molde. Lo vamos extendiendo muy bien y empezamos a montar nuestra lasaña. Ya veréis qué rica nos queda. Bueno, y ahora ya sí, vamos a colocar nuestras láminas. Lo bueno que tiene de hacer la pasta casera es que puedes cortarlas al tamaño que tú lo necesites, para cubrir todo el molde. Ponemos nuestra primera capa y añadimos el relleno. En mi caso yo he hecho un relleno de carne, pimiento, cebolla, carne picada, tomate. Vamos, la lasaña de carne de toda la vida. Ahora estoy añadiendo un poquito de bechamel y nos vamos a poner a estirar la siguiente capa de láminas de lasaña. Con esta cantidad de masa me ha dado para hacer 3 capas de lasaña. Vamos a seguir el mismo proceso de antes, estirar la masa muy finita, cortar las láminas y seguir montando nuestra lasaña. Si te animas a hacer esta receta en casa, vas a ver que es súper sencillo. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha ido. Si queréis, podéis doblar las cantidades que os he puesto en la receta para hacer más masa y así poder guardarla, y que la próxima vez os sea todavía más sencillo. Bueno, esta ya es mi tercera capa de lasaña. Vamos a colocarla y lo único que queda es añadir bechamel y queso al gusto. A mí me gusta añadirle una buena capa de bechamel, así que vamos a repartirla bien por toda la superficie y añadir el queso. Yo he utilizado mozzarella rallada y 4 quesos rallado. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y vamos a meter nuestra lasaña entre 25 y 35 minutos. Seguro que si probáis esta receta no volvéis a comprar las láminas en un supermercado. Mirad qué pinta tiene. Está de muerte. Nos vemos en el siguiente vídeo, Cookie Donas.